Modificaciones a la nueva reforma tributaria. ¿En qué consiste? Estamos en La Voz del Jurista y hoy nos acompaña Daniel Diosa, quien es abogado, contador y experto en derecho tributario. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te ha ido? Astrid, muy bien. Muy a gusto de estar nuevamente aquí con ustedes hablando de temas de interés en materia tributaria. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos, por compartir todos tus conocimientos con nuestra comunidad jurídica. Vamos a hablar un tema muy especial que es la reforma tributaria. Bueno, Daniel, en julio del 2021 se presenta esta nueva reforma. Acá se pretende recaudar alrededor de 15.2 billones de pesos para poder continuar con todos los planes sociales que venía el gobierno con todo el tema de la pandemia. Y a raíz de esto, como el ingreso solidario que va a ir hasta diciembre del 2022, ¿cuáles otros beneficios sociales tenemos con esta nueva reforma? En este caso, Astrid, importante que todas las personas tengan en cuenta que esta reforma tributaria trae beneficios bien interesantes. Beneficios desde todo punto de vista, y lo digo porque en reformas tributarias anteriores se requería para llegar a un beneficio de una amnistía que hubiese iniciado un procedimiento en contra del contribuyente por parte de la DIAN o de la OGPP. Aquí hay una condición especial de pago para todas las personas que tengan deudas a 30 de junio de 2021 y que quieran ponerse al día, razón por la cual dos beneficios a tener en cuenta. Uno, la sanción se reducirá en un 80%, es decir, pasará al 20% del valor de la sanción. Y por otro lado, en el interés, ojo a esto porque viene un tema bien interesante, y es que normalmente en materia tributaria me dice la norma que yo tengo que calcular el interés moratorio. En palabras claras, el interés moratorio en materia tributaria representa cerca del 25% del capital al año. En Bastante. este caso es considerable y me dice la norma, mire, no me calcule el interés moratorio, sino que me va a calcular el interés bancario corriente. Y ese interés bancario corriente me lo reduce al 20%. Al final del día estamos hablando de un beneficio entre un 85 a 90% en intereses. Vale la pena aclarar que en el caso de la OGPP no procede este beneficio para el efecto de los aportes a pensión. Sin embargo, en lo demás, para efectos de municipios y departamentos, es necesario que tengan en cuenta que estos tienen, digámoslo así, pues una autonomía territorial, razón por la cual debemos esperar que cada municipio, cada departamento de manera directa adquiera los beneficios para que los aplique en su territorio y desde luego sean aplicables para todos los contribuyentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. No obstante, pues se mantienen los beneficios que ya hemos venido hablando de terminación por mutuo acuerdo y de conciliación para efectos tributarios en el cual sí hay un proceso iniciado. Razón por la cual cuando yo hablo de terminación por mutuo acuerdo estoy hablando de aquel proceso que la DIAN inició en contra del contribuyente o de la UGPP y pues me encuentro en el procedimiento administrativo tributario discutiendo con la entidad. Allí operarán beneficios entre el 50 al 80% de descuento y el otro lado estará la conciliación, que en este escenario es cuando ya demandé a la entidad y pues también estamos hablando de un beneficio entre el 50 al 80% de descuento en sanciones e intereses porque bajo ningún supuesto procederán reducciones sobre capital del impuesto. Bueno, es muy interesante esta amnistía, Daniel, y estaríamos entonces hablando ahí de lo que tiene que ver con impuestos, ya sea con municipios, con departamentos, UGPP y cuál otras entidades. Aplica para impuestos, tasas y contribuciones, es decir, todo lo tributario, desde luego con la DIAN, desde luego con la OGPP, municipios, departamentos y pues esto abarca todos los impuestos, tasas y contribuciones. Es bien importante, solamente hay que hacer una salvedad. Recordemos que en el caso de municipios y departamentos, estos tienen algo llamado autonomía territorial y tendremos que estar muy atentos en cada uno de estos municipios o departamentos si lo adopta en este caso, porque como son en este momento autónomos pueden decidir adoptarlos o no. Por ejemplo, Medellín en el año 2019 no los adoptó, en el año 2020 sí los adoptó con la ley 2010, entonces tenemos que estar bien atentos. No obstante, hay que recordar que si bien esto es una condición especial de pago, también se mantienen los beneficios generales que se han venido dando en las últimas reformas tributarias. ¿En qué consisten? Terminación por mutuo acuerdo y conciliación de procesos. ¿En qué se diferencian? Rápidamente, terminación por mutuo acuerdo, si me encuentro en el procedimiento administrativo tributario con la DIAN o con la UGPP o con los municipios, en este caso opera hasta el 80% de descuento en sanciones e intereses, y desde otro lado está la conciliación, que es cuando yo ya demandé a la entidad y desde este punto entonces también tenemos beneficios que van desde el 50 hasta el 80% de descuento, mencionando que no opera reducción alguna sobre el capital del impuesto, será siempre sobre sanciones e intereses y en el caso del OGPP no procede sobre intereses a los aportes a pensión.
Bueno, entonces, importante, la amnistía consiste en condonación de intereses y de multas. Sobre capital nunca va a haber condonación. Así es, efectivamente. Daniel, el año pasado, bueno, y empezando este año, tuvimos varias discusiones por el paro precisamente y las protestas sociales por la reforma tributaria. Hablemos un poco de las personas naturales. O sea, anteriormente se contemplaba que se iba a tocar, iba a afectar el bolsillo de todos los ciudadanos. Ya no, en esta nueva reforma no se toca a las personas naturales. Cuéntanos en qué consiste esa gran reforma. Claro que sí, Astrid. Inicialmente habíamos hablado, de hecho acá también en Litigio Virtual, del primer proyecto de ley de reforma tributaria que había sido propuesto en abril del año 2021. Desde allí se buscaba particularmente una afectación considerable a las personas naturales. ¿Por qué? Porque el recaudo estaba concentrado en, digámoslo así, obtenerlo a partir de estas personas naturales. Y venían incrementos en la tarifa del impuesto de renta, reducción de los beneficios en el impuesto de renta y también, como lo advertíamos allí, una ampliación en los topes para declarar. Es decir, que más personas sean declarantes. En este caso, lo que opta el gobierno nacional es, digámoslo así, presentar una reforma tributaria más light, si se quiere, desde este punto de vista, y a partir de allí no afecta a las personas naturales de momento. Y digo de momento porque esto es una reforma tributaria, pero vendrá otra, porque digámoslo así, el gobierno que llegue para el año 2022 tiene de entrada que estar hablando de reforma tributaria porque claramente el recaudo está afectado. No obstante, en este proyecto de ley, y digámoslo así, la ley definitiva, durante todo el trámite, no quedó nada registrado sobre una mayor tarifa del impuesto de renta de personas naturales, eliminación de beneficios, nada. Razón por la cual la afectación sí la tuvieron allí las personas jurídicas con un incremento en la tarifa del impuesto de renta, el cual teníamos presupuestado que íbamos a tener un 30% de tarifa para el año 2022 y la reforma, la ley 2155 ya nos dijo, mire, calcúleme en este caso una tarifa del 35% y ojo, entidades financieras, ustedes me calculan un 3% más de sobretasa. O sea, un 38%. Un 38%, así es. Bueno, hablemos un poco, Daniel, sobre la repatriación o normalización de activos. En el caso de la normalización tributaria o repatriación de activos, también en un caso particular, pues digamos lo que esto se ha vuelto pues una de las principales campañas desde hace ya varios años, en el cual se dice, mire, última oportunidad para que usted repatrie activos. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque al momento de hablar de activos omitidos o pasivos inexistentes, ojo, porque no solamente estamos hablando de una sanción de tipo económico con la DIAN, sino incluso una consecuencia penal, para que lo tengamos en cuenta. Aquel que omita activos o incluso declare pasivos inexistentes está cometiendo una conducta punible allí para que lo tengan en cuenta. En este caso, la normalización, como se ha dicho en las últimas 4 reformas tributarias, es la última oportunidad, ¿cierto? Siempre decimos última oportunidad y ya hemos tenido como 4 últimas oportunidades. En este caso, vale la pena decirlo, no es tan llamativo porque recordemos en el 2014 con la ley 1739 tuvimos una tarifa del 10% si queríamos normalizar. En este escenario, pues tenemos una tarifa del 17%. Pero vale la pena recordar algo. ¿Para qué es la normalización? La normalización se da cuando yo tengo activos en el exterior y no los he declarado. Y ojo, si yo no los declaro, pues la administración a partir del cruce de información puede sancionarme drásticamente, porque las sanciones pueden llegar hasta el 200% de los valores patrimoniales. Es importante tener esto en cuenta. Razón por la cual la normalización sale como una figura en el cual la administración dice, venga, decláreme el activo y yo no le voy a cobrar sanciones, no le voy a cobrar la tarifa general, sino que una tarifa especial, en este caso del 17%. Y acabas de mencionar un tema bien importante y es la repatriación. ¿En qué consiste? La tarifa es del 17%, pero aquellas personas que tengan cuentas en el exterior, por ejemplo en Panamá, en Estados Unidos, en Bélgica, que sucede constantemente, y tienen ese famoso dicho de decir, no, yo no lo declaro acá porque eso nunca le va a llegar a la DIAN. Ya la administración tiene toda la información. Y entonces lo que dice la norma es, mire, esos recursos que usted tiene en el exterior, tráigalos hacia Colombia, o como dice el mismo texto de la ley, repatríelos a Colombia y vamos a tener una condición especial. Y es que la base sobre el impuesto no va a ser el total, sino el 50%. Razón por la cual, al final del día, si lo hablamos en temas de dinero, no tendremos una tarifa del 17%, sino que esa tarifa tendrá una reducción al 50%. Es decir, en este caso, un 8,5%. Esta es bien interesante. Ojo, a tener en cuenta. Normalmente las normalizaciones han sido siempre hasta el 25 de septiembre de cada año cuando hay reforma tributaria. Aquí, como se requiere recaudo, ya dijo el gobierno nacional, mire, declaración y pago de la normalización 28 de febrero de 2022. Y eso sí, usted me pagará un anticipo en el 2021 del 50% de ese valor.
Entonces tienen que estar muy atentos porque ya en este momento, de cara a lo que es la reforma tributaria y sus efectos, antes del 31 de diciembre de 2021 tiene que haberse generado el pago del anticipo y antes del 28 de febrero de 2022 declarar y pagar la normalización tributaria. Bueno, entonces en el evento que aquellas personas que tengan estos bienes en el exterior no lo hagan, van a tener una sanción que va a ser mucho más grave. ¿Cuál es la sanción? En el tipo económico puede llegar a generarme, digamos así, una discusión con la administración y podría llegar a sancionarme hasta con un 200% de los valores patrimoniales, Bien punto alto. 1. Y adicional a ello, pues estamos cometiendo una conducta punible que ya estamos trasladándonos al aspecto penal, porque claramente el que de alguna forma omita activos o de alguna forma establezca pasivos inexistentes también tendrá una responsabilidad allí. Es decir, si acabó hace ya varios años aquí en Colombia ese dicho de coloque un pasivo en la declaración que eso no pasa nada, no. Ya hay efecto económico y hay efecto penal para que lo tengan en cuenta. Súper claro, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en La Voz del Jurista. No olvides darle like y suscribirte al canal para recibir nuevo contenido.